Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Una vez más aquí en Senderos Horizontes, el día de hoy vamos a analizar las formas más correctas para hacer una reservación en Hotel Xcaret. Vamos a analizar también todo lo que incluyen estos hoteles. De igual forma te voy a mostrar las 3 mejores aplicaciones de agencias de viajes para hacer tu reservación de forma correcta y segura. Y como bono te voy a decir cómo evitar los fraudes con agencias de viajes. Y bueno, el primer punto que vamos a tocar es el All Fun Inclusive. ¿Qué es el All Fun Inclusive? Básicamente es toda la diversión incluida. Hoteles Xcaret te incluye el hotel, los restaurantes, los bares, alimentos y bebidas obviamente. Te incluye todos los parques del grupo Xcaret, Xel-Há, Senses, Explore, Xcaret, Savage. Incluso te está incluyendo el viaje a ruinas mayas históricas como Chichen Itza. De igual forma te incluye lo que es la transportación del aeropuerto al hotel y del hotel al aeropuerto. Ahora también te están incluyendo lo que son los ferries. Aquí lo pueden observar en la imagen. Esto es más que nada para visitar distintas partes de los océanos del Caribe. Como ya lo había mencionado antes, te incluye la entrada a Parque Xcaret. Muy importante mencionar que todas las entradas y todo el viaje ellos lo están costeando, no te va a costar a ti nada, ya está incluido. En Parque Xcaret básicamente su atractivo más que nada es en la cultura. De ahí tenemos lo que es Xel-Há, su atractivo más importante lo que es las actividades en el río e incluso sus alimentos y bebidas. En diversión podemos tener lo que es Senses. Hay dos, una analiza más los sentidos auditivos y visuales y la otra más los táctiles. En Xochimilco pues básicamente es una noche mexicana donde vas a poder disfrutar de platillos típicos, vas a poder disfrutarlos en tajineras, que las estamos viendo aquí de hecho, incluso de fuegos artificiales y música contemporánea dentro del viaje. En aventura pues tenemos lo que es Cenotes, aquí vas a vivir una experiencia dentro de la selva y al sumergirte en lo que son los cenotes más populares de Grupo Xcaret. De ahí tenemos lo que es Explore. Explore y Explore Fuego pues son básicamente actividades deportivas, por ejemplo kayak, lo que es la tirolesa, el manejo de vehículos, todoterreno. Savage de igual manera maneja todas estas experiencias, pero aquí son un poco más extremas. Aquí de hecho puedes hacer lo que es la conducción de una lancha deportiva y la conducción de una camioneta Monster Truck. Y bueno, como ya lo había explicado antes, lo que son los sitios arqueológicos. Aquí pues, vas a poder disfrutar de un tour en Chichen Itza. Aquí es todo incluido, la transportación, la entrada. Y pues obviamente vas a ir con un experto que te va a ir explicando todo a detalle de esa ciudad. Ahora toca explicar a detalle lo que son Hotel Xcaret México y Hotel Xcaret Arte. Si tú planeas tener una vacación en familia, si vas con niños, yo te recomiendo Hotel Xcaret México. Como puedes ver, aquí hay distintos temas, lo que es espectáculos, gastronomía, fiesta mexicana, bienestar, tiendas, suites y lo que es casas. Vamos a empezar por casas. Si tú vienes con menores, va a ser muy normal que te lleven a Casa Viento, porque aquí básicamente las actividades son para niños. Aquí vas a poder encontrar un tobogán en forma de pulpo y actividades para niños. Otra cosa muy importante a tomar en cuenta es que hay una parte en donde básicamente es para que lleves a tus niños, se diviertan ahí y una persona las esté cuidando mientras tú disfrutes del viaje. O si pues vienes en familia y quieres tener a tus niños cerca y pasear juntos, pues también es válido, ¿no? Después tenemos lo que es Casa Tierra. Aquí pues básicamente igual es para familias, cuenta con alberca, conexión con la naturaleza, como pueden ver en la imagen, y pues es ideal también para familias.
Después tenemos lo que es Casa Agua. En esta parte, pues básicamente es como que más para adultos o igual para familias que quieran relajarse, porque aquí tienen directamente lo que son los spas del hotel. Y pues está más enfocado a la tranquilidad, ¿no? Ahora el siguiente es Casa Espiral. Aquí más que nada sí es para familias, pero para familias numerosas. Aquí se encuentran las habitaciones más grandes. Y pues podrás disfrutar de una alberca infinity en forma de diamante, con acceso cercano al río. También es ideal para aquellos que celebran su boda. Y por último, aunque es un hotel familiar, Hotel Xcaret en México también cuenta con una casa para solamente adultos. Lo que es Casa Fuego, su tema enfocado es para adultos. Vas a poder disfrutar de un rooftop en la parte de arriba, mixología especial. Y además cuenta con su propio gimnasio, vas a poder entrar y salir las veces que tú quieras, entre otros beneficios. Ahora, muchas personas me preguntan, ¿y la gastronomía? Pues básicamente su gastronomía está enfocada a la comida mexicana, pero también hay lo que se conoce como restaurantes con otras temáticas, como por ejemplo el restaurante italiano, el mercado de la Mercedes, más como que un buffet. Este restaurante, el Ja, eh, tienes que ir con previa reservación y no está incluido dentro de la reservación. O sea, sí puedes entrar, pero tiene un costo ese tipo de comida y alimentos. La cantina de los faroles, este sí está incluido y es a la carta. Al igual que el mercado de la Merced y la trajinera. Ahora, la comida internacional. Casa Fuego tiene su propio restaurante, como ya lo había mencionado antes. También está lo que es el Trato del Río. Esta es una senda de 5 tiempos donde vas a poder disfrutar también algún espectáculo que esté agendado para ese día, si es que hay. El Chivalí, este restaurante en específico está más enfocado para los niños. El Shingao también es un restaurante familiar en donde vas a poder disfrutar de comida asiática. Sin embargo, tienes que hacerlo con previa reservación. Al igual que el brunch dominical con previa reservación. El restaurante de las playas también está incluido. Todo esto está incluido. El único que no está incluido es el restaurante Ja. Y pues aquí tiene varios bares. Tiene el Sport Bar, el Ja Bar, Shingao Bar, Trajinera Swing Bay. Y todo esto está incluido. Sin ningún costo adicional. Ahora analizaremos lo que es Hotel Xcaret Arte. Hotel Xcaret Arte, no es un hotel para niños, muy importante, no es un hotel familiar, es solo para adultos. Al igual que el Hotel Xcaret de México, este hotel cuenta con casas. Cuenta con casa del diseño. Aquí vas a poder disfrutar de distintas manualidades con diseño. Casa de los artistas. Cuenta con casa de la pirámide. Casa de la música. Casa de la paz. Y casa del patrón. Cada una de estas casas tiene distintos atractivos. En cuanto a la gastronomía, pues están todos estos restaurantes: Mercado de San Juan, Buffet, la cantina VIP, que es a la carta, el Shack, el Encanta. Muy importante mencionar que en los dos hoteles hay restaurantes 5 diamantes. Esos restaurantes generalmente tienes que hacer una previa reservación y tienen un costo adicional por platillo. El Shibikibi, el Kibi, perdón, el Cayuco, Arenal, el Tashido, Chino Poblado. Creo que este Chino Poblado es el que es 5 diamantes. Y el Apapachoa. Todos los que digan buffet, tú puedes llegar en cualquier momento y disfrutar de los alimentos y bebidas, ¿no? Pero los que digan a la carta tienes que hacer una previa reservación. Y bueno, aquí están todos los bares. Tenemos el Rooftop Bar y Snack, Rooftop Bar y Snack, Space Key
Casey, el deseo, ok. Ah, muy importante, qué bueno que vi este. Este, en específico, que está en casa del patrón, es un bar con temática de los 50. Está escondido, o sea, no es como que esté la entrada visible para todo el mundo, tú tienes que encontrarlo. Yo que he estado ahí les puedo dar un tip, se encuentra al lado de la sala de convenciones, es una entrada de es una puerta de entrada del personal, ahí entran. Y solamente hay una sala de convenciones al lado de la entrada principal. Ahí van a poder acceder a este bar. Y obviamente es en las noches, en las mañanas no está abierto. Y bueno, algo muy importante que les quería mencionar antes de terminar esta sección del All Inclusive. Si tú reservas en Hotel Xcaret Arte, vas a poder disfrutar también de los restaurantes y de los bares del Hotel Xcaret México. O sea, básicamente tú vas a poder entrar al Hotel Xcaret México. Como están unidos, los dos hoteles están cercas, al igual que Casa de la Playa. O sea, tú nada más vas a tener que caminar como 5 minutos y ya estás en Hotel Xcaret México. Obviamente que si quieres disfrutar de algunos hoteles con previa reservación, pues vas a tener que hacerla desde Hotel Xcaret Arte. Muy bien, si has llegado hasta aquí, permíteme decirte que lo que vas a ver a continuación es muy importante. Vamos a ver los precios en cada plataforma y los beneficios que tiene cada una. Vamos a darle en cotizar y reservar en Hotel Xcaret México. Y vamos a ocupar una única fecha, que es del 1 de noviembre al 4 de noviembre, 4 días, 3 noches. Y como pueden ver, la más accesible por noche está en 40,590.88 pesos. Si yo le doy en pagar, te va a pedir esto, al igual que tus datos de tu tarjeta, para hacer el depósito. Una vez que ya hayas hecho el depósito y ya tengas tu reservación, yo te recomiendo que te comuniques directamente con el Hotel Xcaret, des tu número de reservación y vayas haciendo la planificación de tu viaje directamente con ellos para que puedan saber qué día vas a llegar, para que puedan ir por ti al aeropuerto. De igual manera, también desde este momento ya vas a poder reservar en los restaurantes que tú quieras. Bueno, ahora nos vamos a pasar a lo que es Price Travel y después vamos a ver lo que es Expedia. Ok, ahora ya estamos en la aplicación de Price Travel. Muy importante que sepan que todas las aplicaciones que yo estoy usando es en el teléfono, es la forma más segura de reservar directamente. Como pueden ver, aquí ya tengo en el buscador la opción de Hotel Xcaret. Nada más vamos a modificar las fechas. Habíamos dicho el 1 de noviembre al 4 de noviembre. 3 adultos y un menor. Vamos a ponerlo igual, de 9 años. Y bueno, como ustedes pueden ver, la misma habitación aquí sale en 28,000 pesos. La verdad es muchísimo menor el precio aquí en Price Travel que directamente en Hoteles Xcaret. Yo creo que sí convendría aquí hacer la reservación. Ahora, algo muy importante que tienen que tomar en cuenta. Price Travel es una de las pocas agencias turísticas a nivel nacional que ofrece el paga ahora, perdón, el reserva ahora y paga después. Y también puedes pagar en el momento, ¿no?, que quieras reservar. Pero por ejemplo, aquí está paga después hasta 18 meses sin intereses. Pagando 0 pesos puedes hacer el pago hasta el 29 de septiembre. ¿Qué quiere decir esto? Que si le damos clic aquí, vamos a poder reservar la habitación, apartarla, sin pagar un solo peso. Y vamos a poder ir abonando los días que nosotros quedamos a la habitación. Obviamente hay una fecha límite para pagarlo, ¿no? Pero ya podrías congelar esa habitación, ir abonando como más puedas tú
y pues obviamente pues disfrutar de un buen descuento y de tus vacaciones. Aquí vienen todos los datos, el total, y bueno, ya nada más tendrías que ingresar aquí todos tus datos y tu reservación ya estaría hecha. Ok, ahora ya estamos en Expedia, aquí ya lo tengo guardado para hacerlo más rápidamente. Y como pueden ver, pues es el mismo hotel, Hotel Xcaret México. Nada más hay que configurar las personas. Algo muy importante que debo mencionarles es que no es como en otros hoteles, aquí no te cobran por la cantidad de personas. Aquí es más que nada lo que es la habitación. Y aquí, por ejemplo, nos están dando la Suite Garden, la de antes, en 24,000 pesos. Y aquí hay otras dos opciones. Es similar a la de Price Travel. Pagar ahora los 118,000 pesos o hacer un depósito de 28,000 pesos, perdón. Y llegando a la propiedad tendrías que pagar el saldo restante. O sea, funciona básicamente, tú dejas un depósito, llegas a la propiedad y pagas el total. Esto lo manejan así porque pues luego últimamente ha habido muchos fraudes en agencias pequeñas y pues quieren que los clientes se sientan seguros. No sé si le damos en pagar depósito de esa forma. Aquí podrán observar el hotel, el check-in, el check-out, los días, las noches y el total. Entonces aquí ya nada más rellenan sus datos, su número de tarjeta. Aquí ellos te dan la opción de un seguro, en Price Travel igual te dan la opción de un seguro. Yo lo que les recomiendo en dado caso de que pues sí cuenten con bastante presupuesto, sí añadan un seguro por persona porque uno nunca sabe si pueda pasar algo durante el viaje. Y pues es un seguro bastante accesible. Y ya una vez que hayamos puesto todos los datos, le damos en completar reservación y ya estaría lista nuestra reservación. Una última cosa que les quería mencionar, que no lo dije, pero que lo estoy incluyendo como bono aquí en este video, es el tema de las estafas. Yo sé que a muchas personas en toda la República Mexicana, incluso en el extranjero, reciben a diario llamadas de personas diciendo que son de, por ejemplo, el club vacacional AM Resort o que son de tal agencia de viajes. A lo mejor tú en Facebook vistes una publicación bastante accesible de Hoteles Xcaret y dejaste tus datos y se comunicaron contigo. Déjame decirte que si ese es el caso y te dicen un precio de 15,000 pesos, 20,000 pesos, 22,000 pesos, 3 días, 2 noches, o hay veces incluso que son 4 días, 3 noches para 3 personas y un menor, una habitación, déjame decirte, amigo o amiga, que puedes caer en un fraude. Ninguna habitación de Hoteles Xcaret va a costar 23,000 pesos, 4 días, 3 noches, o 3 días, 2 noches, o incluso 2 días, 1 noche. A menos que haya una promoción o que vayas en una temporada baja que 2 días, 1 noche te cueste la noche 11,000 pesos, pues sí, ya llegas a 22,000, ¿no? Pero si son más de 3 días, aguas, puede ser un fraude. Generalmente de 3 días para adelante, las habitaciones están aproximadamente en 80,000 pesos, 110,000 pesos, 120,000. Hay veces que llegan hasta 175,000, depende mucho la época del año. Entonces no vayas a caer en estos fraudes ahora sí que muy comunes, ya se están haciendo muy comunes. Es por eso que yo mencioné estas aplicaciones y estas agencias de viajes que es Price Travel y Expedia, porque son agencias que ya tienen tiempo y son muy confiables. Si tú haces una reservación en su aplicación móvil, muy difícilmente vas a ser víctima de fraude.
Entonces evítate pasar por este tipo de cosas. No digo que hayan agencias de viaje, que todas las agencias de viaje en Facebook sean piratas, pero si vas a reservar en una agencia así, de antemano que sea de recomendación de una persona que ya haya agendado con ellos y no les haya quedado mal. Si no conoces a alguien así, ni te arriesgues a perder tu dinero y mejor reserva directamente en agencias confiables. Y bueno, espero que te haya servido este video si planeas venir aquí a Cancún a hospedarte en los hoteles Xcaret. Y te invito a que puedas suscribirte a este canal para que te sigan llegando más recomendaciones y puedas tener el viaje de tus sueños.